Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Su palabra dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y esta noche estamos en este lugar para exaltar y dar gritos de júbilo a Él. Juntos en unidad, juntos en unidad. Hoy te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Tú nos diste libertad, nos diste vida nueva y una nueva gloria tenemos hoy. En ti, todos en unidad, proclamando tu majestad. Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos a esta transmisión de un programa más que el Señor nos permite en este momento. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que ya están empezando a conectarse. Siempre les recordamos que pueden enviar invitaciones a sus amigos, ¿verdad? Para que esta bendición también pueda alcanzarlos a ellos. Para nosotros es un privilegio tener este tiempo, ¿verdad? Que nuestras coberturas lo han permitido y que el Señor también así lo ha querido. Queremos el día de hoy poner todo delante de los pies del Señor y vamos a empezar
nosotros a orar, ¿verdad? Acompáñennos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú siempre nos has rodeado con tu amor, nos has guardado hasta el día de hoy. Bendecimos, Señor, este tiempo. Te damos gracias porque tú lo has permitido, Señor, para gloria y honra, Señor, de tu nombre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. En esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir este tiempo con jóvenes, amigos, hermanos que están muy felices y deseosos del tiempo que tenemos de estar acá, y queremos iniciar por presentárselos. El día de hoy nos acompaña Fernanda Gómez. Bienvenida, Fer, Dios te bendiga. Amén, Vero, Dios les bendiga. Joven, Dios les bendiga. Es una enorme bendición estar el día de hoy aquí. Le doy gracias al Señor por haberme permitido el gran privilegio y también a nuestras coberturas, y esperamos ser ese canal de bendición hacia tu vida y que tengas tu corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. También en esta oportunidad nos acompaña Scarlett Jiménez. Bienvenida, Scarlett. Gracias, que el Señor les bendiga. Primeramente le agradezco la oportunidad al Señor de estar aquí, y espero que lo que impartamos el día de hoy sea de gracia y de bendición para sus vidas, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén, gloria al Señor. También nos acompaña Rosemary. Bienvenida, Rosemary y Santiago. Qué bendición, qué privilegio de poder ser parte y poderles compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio de poder estar acá y compartir con los hermanos. Espero que ustedes puedan disponer su corazón y puedan ser llenos de la palabra de Dios, y que esta palabra que Dios ha puesto en el corazón de nosotros pueda hablar a través de sus corazones y pueda ser sembrada en su corazón y pueda dar fruto al 100% en su tiempo, y que tengan un lindo día. Amén, eso es lo que anhelamos, ¿verdad? También nos acompaña el día de hoy Estuardito Jiménez. Bienvenido. Amén, Berito. Jóvenes, que Dios les bendiga. Primeramente quiero agradecerle al Señor por este privilegio que me ha regalado de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes y a mis coberturas. Esperamos que este mensaje pueda ser de bendición para sus vidas y que pueda llenar lo que su corazón anhela, y podamos disponer nuestro corazón, como decían mis hermanos, y esperamos que seamos de bendición para su casa y para su vida. Amén. Amén, eso es lo que estamos anhelando. Como les decíamos al inicio, realmente, aparte de los nervios que nos acompañan, ¿verdad? También hay gozo en nuestro corazón. Hay gozo porque cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, creo que el Señor nos fue hablando a cada uno, y hay cosas en las que el Señor nos fue enseñando, y eso es lo lindo. Eso es lo que nosotros queremos compartirles el día de hoy. Nosotros vamos a darle continuidad al tema, ¿verdad? Anterior, que también es de la inmadurez espiritual. Esta es la segunda parte. Entonces ya hay hermanos que nos antecedieron, ¿verdad? Y queremos nosotros también pues aportar algo de lo que el Señor nos fue dando. Queremos iniciar con lo que dice Efesios 4:11. Y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos entonces, hermanos, que el Señor ha dejado trazado un plan, ha dejado trazado un camino, y hay un inicio y hay algo que el Señor espera de nosotros. El Señor espera que nosotros alcancemos la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y en el Señor nosotros sabemos que Él nos puso la plana, pero también nos ha dejado a su Espíritu Santo para poder guiarnos y alcanzar esa estatura del varón perfecto. Pero también vemos que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Padre constituyeron ministros para que nos ayuden en la equipación, ¿verdad? O sea, es decir, nosotros no estamos solos. Cuando hablamos de la inmadurez podemos pensar
pero es una tarea muy difícil, pues llegar a alcanzar la madurez, o que solo nosotros no lo vamos a poder, y realmente es así, ¿verdad? Tenemos que tener esa cobertura de los 5 ministerios, esa administración en nuestra vida para que nosotros podamos ir y alcanzar esa meta, ¿verdad?, que el Señor nos ha trazado. Entonces, cuando hablábamos nosotros de la inmadurez con los jóvenes, ¿verdad?, compartíamos de que hay varias características que identifican a una persona, o podemos identificar, ¿verdad?, dentro de nuestra vida algunas características, y veíamos que, por ejemplo, parte de la inmadurez dice que es cuando una persona es impulsiva y que hace todo lo que quiere sin pensar en las consecuencias. Eso nos conllevaría ¿a qué? A no buscar la voz de Dios y a no esperar la voluntad del Señor. Amén. Con lo que tú decías, Berito, hay un ejemplo en la Biblia que habla de Sansón. Sansón era un hombre usado por Dios, respaldado por Dios, tenía dones espirituales y estaba dispuesto con todo su corazón al Señor, pero hubo un error que él cometió, y era que él todavía estaba en su etapa de inmadurez. ¿Por qué? Porque el Señor tenía planes de bien para él, y él, por pedirle algo a sus padres, algo que el Señor no tenía para sus vidas, el Señor le dijo que él le iba a dar planes de bienestar, pero ¿cómo te quisiera decir? Que tal vez él no esperó la voluntad del Señor, ¿verdad? No rindió su voluntad. Los pensamientos de él estaban de lo que él quería para su vida, pero no estaba pensando en lo que el Señor quería para él. Entonces vemos un ejemplo de él y un versículo que dice en Marcos 4:28, porque de suyo lleva frutos de la tierra, primero hierba, luego espiga, después granos llenos de espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete al hoz, porque la siega ha llegado. Entonces a veces creemos con que servir o estando siempre yendo a la iglesia es más que suficiente, pero en sí tenemos que tener una madurez, escalar con una madurez espiritual, ¿va? Amén. Y es que eso es lo que nosotros debemos ir alcanzando, y lo que hablábamos con ustedes al inicio, ¿verdad? De que, número 1, nosotros debemos estar buscando rendir nuestro corazón al Señor. Y tal vez hoy por hoy preguntarnos, bueno, ¿cuáles son nuestros anhelos? ¿Qué es lo que yo quiero? Y si realmente eso va enfocado, o estamos dispuestos a que el Señor nos dé la guianza, porque ¿será que estamos dispuestos a lo que tengo un anhelo, yo quiero tal cosa, y bueno, ¿será que ya le pregunté al Señor? ¿Qué dijo el Señor al respecto? O sea, me da la guianza, me abre las puertas. Y algo de lo que tú decías tan importante es cómo había dejado, él tenía pues padres, ¿verdad? Y él dijo, no, yo quiero, por favor, y les hizo el berrinche a los papás, ¿verdad? Y a veces podemos tener esa actitud, y lo que nos conlleva es que nosotros perdamos lo que el Señor nos ha dado, porque tan importante es que él tenía dones, de lo que tú mencionabas. Sí, y fíjate que una de las características del inmaduro, si te das cuenta, es la desobediencia, es decir, que no obedeció a los planes que el Señor tenía, sino que se desvió. Entonces ahí fue donde se le vio que tenía una etapa de inmadurez todavía. Como un ejemplo, yo tengo un versículo acá que dice, primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y en Proverbios 9:6, agregando al versículo, dice, abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino de entendimiento. Y como decía Damaris, que, o sea, como Sansón, él quería, o sea, estaba tomando acciones por él mismo, no se puso a pensar los planes que Dios tenía preparado para él, y como tal el versículo donde dice, hay que desear la palabra, la leche pura, la palabra profética más eficaz, que es la Biblia, pues leerla y escudriñarla es lo más importante. Amén, amados hermanos. Quiero leerles Hebreos 5, capítulo 12, que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no de alimento sólido. Lo que yo puedo ver acá es que el Señor le estaba hablando al pueblo y había un estancamiento.
quiere decir que ya no pasaron, sino que se quedaron con una actitud de inmadurez, porque en lugar de que ellos vinieran y le enseñaran a los más pequeños, fue al revés, porque a ellos les tuvieron que enseñar nuevamente la doctrina. Y algo que te quiero resaltar aquí es que dice que se les tuvieron que enseñar nuevamente. Eso quiere decir que a ellos ya se les había sido explicada la doctrina, pero como estaban en una actitud de inmaduros, entonces no tenían ese nivel de capacidad para comprender lo que el Señor les estaba hablando. Y dice que la leche es para los recién nacidos y es el primer alimento. Y en Efesios 5, capítulo 14, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Amén. También, Berito, fíjate que tengo un ejemplo, como miramos que Sansón era un líder por los dones que tenía, y también la Biblia nos habla de líderes inmaduros, que lo podemos ver en Isaías 12, que dice que hay líderes inmaduros que oprimen al pueblo y a las mujeres, las mujeres lo gobiernan. También dice: oh pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por un camino equivocado. Entonces me recuerdo que el apóstol estaba hablando sobre los líderes inmaduros, que cómo los podemos detectar. Entonces podemos ver que un líder oprime al pueblo. ¿En qué manera lo oprime? Podemos ver un ejemplo cuando Egipto oprimió al pueblo de Israel. Entonces creo que a Sansón le hizo falta madurez, porque creo que los líderes tienen que llevar un concepto de ser maduros para guiar al pueblo, y no solo líderes de que llevan a cargo un pueblo, sino que tienen cargado como grupos de jóvenes, ancianos, diáconos, porque sabemos que son líderes principales. Entonces sabemos que tienen que tener un rasgo de madurez, porque si no corren riesgos. Amén. Y es que algo en lo que ustedes decían, Marisol y Estuardito, ahorita en el final, cuán importante es que nosotros realmente estemos avanzando en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque van a venir otros detrás de nosotros, de los cuales nosotros pues tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que dar un buen ejemplo. Pero tan lindo el Señor, porque en el caso que tú leías, Fernanda, que se les volvió a enseñar, y esa es la misericordia del Señor, que a veces ya nos han enseñado, ya se nos ha hablado, y a veces nuestra alma se resiste, ¿verdad? Esos anhelos a los que nosotros no queremos morir, pero tan lindo el Señor que, bueno, ya te tocaba un alimento más sólido, pero como todavía no, te tengo paciencia y te vuelvo a enseñar. Entonces, tan lindo el Señor, ¿verdad? Que nos da esa oportunidad. Y también lo que decíamos, ¿verdad? Nosotros somos ejemplo para otros. Venimos al servicio y tal vez no tenemos en sí una delegación, no somos ancianos, no somos diáconos, no somos coordinadores, pero el hecho de que cuando nosotros venimos también viene alguien que no conoce al Señor y va a ver, ¿qué se hace aquí, verdad? Y el hermanito que ya tiene pues su tiempo en el Señor, pues ya no le va a dar pena, entra, se mete a la alabanza, a la adoración, pero vamos a que nuestras actitudes también van a estar enseñando. A veces ni siquiera vamos a hablar, sino que nuestras actitudes van a ir enseñando y van a ir formando a otros, ¿verdad? Si te das cuenta, Berito, con lo que estás diciendo, estaba viendo que más que todo, por falta de palabra es que una persona se vuelve inmadura, porque la palabra, si te das cuenta, la palabra es clave para ser maduros y crecer más en nuestra madurez, porque si no recibimos o si no escuchamos la voz del Señor, nos vamos volviendo inmaduros poco a poco. Exactamente. Un ejemplo que yo tengo acá escrito, la madurez requiere de una constancia de prepararnos todos los días. Llegar a ser maduros es una preparación de día a día, no se logra de un día a otro, sino debemos de luchar por ser maduros. Y hay un ejemplo que yo daba, y es que
puedo yo haber nacido en una familia cristiana o haber nacido en una cuna cristiana, por decir así, pero eso no quiere decir que yo tenga una relación con Dios. Y eso es lo que está afectando la inmadurez en este tiempo, lo que le está afectando al pueblo, de que la inmadurez lo que viene a hacer primeramente es venir a afectar la relación con Dios, luego afecta a la familia, luego afecta al hogar, y así es como que se vienen los problemas, y a veces llegan a ser tan graves, y hasta que llegamos a tocar un fondo es cuando nosotros entendemos, bueno, y decimos, es momento de levantarnos, es momento de poder volver a nuestro primer amor. Amén. Y amén. Es que, sí, dinos. Sí, quería leerles Efesios 4, versículo 14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Quiero hacer énfasis en esto, que yo investigué, que dice que niños fluctuantes hace referencia a una vida cristiana cómoda. Nosotros a veces, tal vez como jóvenes, nos guiamos, nos dejamos llevar más por el qué dirán, y tal vez venimos a la iglesia, pero tal vez porque nuestros papás nos traen o porque se volvió como costumbre, y ahí es donde entra la religiosidad. Entonces venimos, pero nos enfocamos más en lo que va a pasar en nuestro entorno y nos desviamos de lo esencial, de lo principal, que es venir a buscar al Señor, escuchar la voz de Él y obedecerle, ¿verdad? Amén. Amén. Y es que lo que decían, algo que quiero resaltar, ¿verdad? Era de que, bueno, ¿cómo vamos a nosotros a salir de esa inmadurez? Porque vamos a ir viendo que tal vez todos en algún momento tenemos alguna área, ¿verdad?, en la que hay una inmadurez todavía, y que el Señor nos está llamando a una perfección. El Señor nos promete, ¿verdad?, que con su ayuda, con su Espíritu Santo, nosotros vamos a alcanzar esa estatura y ese caminar cristiano, ¿verdad? Pero decía Scarlett, la importancia de la palabra, de que seamos sustentados con la palabra del Señor. Y lo que dice Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Realmente nosotros vamos a ir en pos de esa perfección cuando nos acercamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos de la palabra del Señor, y ahora en estos tiempos que hay tanta bendición, ¿verdad?, que nuestro apóstol ha estado continuando, ¿verdad?, con el retiro. Mira, hemos estado más de un año de retiro, y realmente evaluémonos nosotros, ¿verdad?, qué tanto he escuchado de todo ese año, cuántas prédicas he oído. Entonces hemos tenido la oportunidad de ser equipados, como leíamos al principio, por los 5 ministerios. Hemos tenido prédicas de apóstoles, de pastores, de evangelistas. Entonces, y aquí en nuestra casa, ¿verdad?, que también ha habido palabra constante, el Señor sigue hablando. Entonces también esta es una invitación para todo aquel que tal vez diga, bueno, yo no he escuchado, yo no he podido. Te queremos invitar. Nosotros ya tenemos los servicios ya presenciales, siempre con las medidas de bioseguridad y todo, ¿verdad? Pero sí estamos ya de nuevo, ¿verdad? Podemos acercarnos nosotros y venir a gozarnos de la palabra del Señor. También te invitamos, ¿verdad?, que puedas también ser parte y ser equipado. Amén. Amén. Como dices, la palabra es muy importante para que seamos maduros. Lo podemos ver en Hebreos 5:14, que dice que el alimento sólido es para los que son maduros. Nos ayuda la palabra a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces creo que la madurez, o sea, no es el resultado de que estemos ocupados en la iglesia para que miren que estamos sirviendo y piensen que ya somos maduros, sino que la madurez es el fruto de Cristo que tiene que estar formado en nosotros, ¿verdad? Sí. Amén. Aportando a lo que dijo Estuardo, dice en la primera carta de Corintios, capítulo 3:2, dice, el apóstol Pablo dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños, capaces todavía. Y en la primera carta de Pedro 2:1 y al 2 dice el apóstol Pedro, dijo: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda malicia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis por salvación. Nos podemos dar cuenta que aquí la inmadurez es
caracterizada por la carnalidad, porque nos damos cuenta que aún somos niños, aún necesitamos crecer espiritualmente, ser llenos, como dice acá, como decía el apóstol Pablo, ser alimentados por la leche pura, o sea, dejarnos enseñar por un maestro para que podamos ser alimentados por la comida sólida. Sí, qué hermoso lo que ustedes decían, ¿verdad? Y la bendición o el beneficio, aquí ya empezamos a ver uno de los beneficios de alcanzar esa madurez. Y no se trata de que voy a ser maduro cuando tenga X años, ¿verdad? Porque veíamos en unos estudios o en lo secular, decía que la inmadurez no se alcanza porque tengo tantos años o porque alguien menor, ¿verdad? No puede alcanzar la madurez. Pero en el Señor sí es posible, y es tan importante porque tiene los beneficios, lo que decía Estuardito, de que cuando uno alcanza madurez puede conocer entre el bien y el mal. Hermanos, muchas veces hemos creído, a veces que como jóvenes, ¿verdad? No, yo quiero hacer tal cosa porque eso es bueno, y después, díganme si no, a veces nos hemos ido y decir, ay, no era tan bueno, como que mi papá sí tenía razón, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿por qué? Porque no tenemos esa prudencia, porque no tenemos ese nivel, ¿verdad? En cuanto a madurez. Entonces, tan importante es que nosotros vayamos en pos de esos caminos para conocer nosotros lo bueno y lo malo, para que el Señor nos revele a nosotros remas, ¿verdad? Que nosotros podamos tener, yo puedo, el Señor me habló y voy y busco y averiguo. Eso es uno de los beneficios de la madurez. Y fíjate que aquí estoy leyendo un versículo que dice 1 de Pedro 5:5, donde dice, igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, la madurez espiritual también conlleva a que tengamos humildad, porque si no tenemos humildad o no somos sujetos a nuestras autoridades, aún seguimos siendo inmaduros. Tenemos que sujetarnos a lo que dicen nuestras coberturas, nuestros padres, nuestros maestros, porque ahí está la importancia de ser maduros para que el Señor nos pueda dar gracia y humildad en nosotros mismos. Algo muy importante que tú me dijiste y es de que para poder alcanzar la madurez espiritual debemos de tener los 12 frutos del Espíritu Santo, que son vitales en nosotros, el tener amor, paciencia, benignidad y etcétera. O sea, esos son vitales para nosotros porque hasta Dios nos los pide. Hay que amar al prójimo, tener paz en medio de cualquier situación. Amén, qué importante, ¿verdad? Esto. Sí, ¿tú quieres aportar algo más? Y algo que si te das cuenta que está en la inmadurez espiritual, con lo que decían ustedes, era de que a veces nuestros pensamientos también es un factor en los que la inmadurez nos detiene, nos limita a crecer en uno mismo. Es decir, a veces podemos echarle la culpa a los demás, a nuestras coberturas, a nuestros hermanos, pero a veces somos nosotros mismos los que a veces nos limitamos a madurar. Es decir, que nuestros pensamientos a veces juegan con nosotros porque somos aún sensibles en nuestros pensamientos. Entonces, con la guianza del Señor, pidámosle al Señor mucha gracia y para que Él pueda cambiar nuestros pensamientos en nosotros mismos, ¿verdad? Algo muy importante que hablaba Berito era que decía que se tiene que discernir entre el bien y el mal. Entonces, a veces, muchas veces nosotros como jóvenes nos fijamos como, por ejemplo, es que tal vez aquel joven me hizo alguna cara o más de algo, entonces mejor ya no voy a ir a la iglesia y dejo de ir. Entonces, ahí estamos viendo una actitud de inmadurez, porque no estamos viendo lo que realmente, lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Y podemos ver un ejemplo también en 1 Corintios 14:20 que dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Creo que tenemos que discernir como personas, como hijos de Dios, que
tenemos que ser niños, como dice la palabra, en lo malo, para ya no hacerlo, evitar de hacerlo, y seamos maduros para empezar a hacer las cosas buenas, buscar de Dios, ya no pecar. O sea, yo sé que cuesta, pero yo creo que la madurez, llenándonos de la palabra, podemos ser maduros, podemos llegar a ser maduros, y el Señor nos va a dar grandes recompensas, nos va a dar muchos regalos espirituales, tanto materiales, pero no estoy diciendo esto solo porque vayamos a venir a la iglesia, sino porque tenemos que buscar la madurez primeramente, y Dios va a ver nuestros corazones, y Él va a ver que maduramos y estamos buscándolo de todo corazón. Algo muy cierto, y agregando, aquí también el apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Entonces, algo muy cierto decía Estuardo, debemos de dejar de pensar y actuar como niños, tal vez pensar, pero en lo bueno, y dejar lo malo, dejar lo que no le agrada a Dios. También pedirle entendimiento a Dios de que Él nos revele qué es lo que estamos haciendo mal, y poder dejar de hacerlo, desecharlo de nuestras vidas, que Él sea el que purifique nuestro alma y santifique nuestro espíritu. Amén, gloria al Señor. Y la verdad que todos los días nosotros vamos aprendiendo de todo lo que el Señor también a ustedes pues les fue enseñando. Realmente nosotros lo atesoramos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es palabra que nos edifica, es palabra que nos hace crecer, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que el Señor pues va alumbrando nuestro caminar, y vamos viendo que sí o que no, qué características pues no tenemos que tener, y en lo que tenemos nosotros que avanzar. Vemos también lo que dice Juan 21:18, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto nos habla, y nuestro apóstol estuvo explicando en un tiempo acerca de la madurez. Y esto es rendir nuestra voluntad, ¿verdad? De lo que hablamos, de que nosotros ya no es solo lo que yo quiero, ya no se trata de lo que yo anhelo o como a mí me gustan las cosas, sino que se trata de buscar el consejo de Dios, que si te toca servir, bueno, Señor, yo quiero hacerlo como a ti te agrada. O sea, hasta en algo tan simple, que nosotros dejarnos moldear, decir, bueno, cuando nosotros extendemos las manos, no sé si ustedes han visto, cuando más que todo pues en la televisión, ¿verdad? Cuando andan en persecución tal vez de alguien, llega la policía y le dice, levante las manos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es una especie de actitud de rendición, ¿verdad? Ya no, yo no tengo nada con qué atacar, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra actitud, que en lo que nosotros hagamos, que si yo vengo a servidores, me toca venir a la limpieza de los baños, la limpieza de las sillas, bueno, Señor, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? Que realmente nosotros podamos evolucionar desde donde nos toca. Ah, no, yo voy a ser maduro cuando a mí me nombren coordinador, ¿va? Entonces, no, es como decía Estuardito, dar frutos. Nuestra vida tiene que ir creciendo, y tal vez no tenés 50 años, tenés 25, pero el Señor te ha dado esa gracia de que seas maduro, de que puedas pensar en los hermanos, puedas despojarte. Ah, no, yo quiero mi lugar y qué me importa el otro, ¿verdad? Entonces es una actitud y es un crecimiento constante en el que nosotros debemos buscar. Amén. También notamos que uno, por ser inmaduro, corremos riesgos. Podemos ver en Jueces 8:20 al 21 que dice: y dijo Jeter a su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Entonces podemos ver que cuando alguien es inmaduro y comienza algo, no lo termina. Creo que es un rasgo muy casual que miramos en alguien que
empieza algo y no lo termina. ¿Por qué? Porque se debilita, porque no se llena de la palabra. Entonces cuando uno no se llena de la palabra, como te decía, siempre el factor principal es la palabra, llenarnos de la palabra para ser maduros. Entonces creo que tenemos que llenarnos de la palabra, porque cuando empecemos algo lo tenemos que terminar, no dejarlo a medias y no darnos por vencidos. Amén. Fíjate que con lo que estabas diciendo, creo que el Señor es bueno porque siempre nos da una salida, una opción para poder quitar esa inmadurez que hay en nosotros, en nuestra vida. Y una de esas es la oración, buscar del Señor la palabra, porque ahí es donde el Señor nos va a dar fortaleza, y ahí es donde el Señor nos va a dar la clave, porque también necesitamos en nuestra vida no solo los dones así físicamente sirviendo en la iglesia, sino que también necesitamos los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu nos van a ayudar a que maduremos, ¿verdad? Amén. Y qué impresionante ahorita en el tema que tú estás tocando, Scarlett, por lo que dice Cantares 8:8, dice, aquí está la amada haciendo una pregunta, dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Y esto el apóstol nos ha estado explicando, y aquí también en casa el anciano Rodrigo, nuestro pastor, ha explicado también recientemente al respecto de que nosotros como iglesia del Señor tenemos que tener esa actitud de preocuparnos por nuestros hermanos. Esa es una actitud de alguien que ha crecido, que ha madurado, que ya no hablamos de solo al inicio, yo quiero tal cosa, por favor, les suplico que yo quiero a Dalila, decía, hablábamos, ¿verdad?, al inicio con Sansón. Entonces ahora vemos un ejemplo completamente diferente, ya es una actitud de alguien que se ha preocupado, porque vemos en el inicio del Cantar de los Cantares a esta mujer donde ella se preocupaba, incluso estaba renegando con sus hermanos, ¿verdad? Miren, por cuidar la viña de los demás, yo ni la mía cuidé por culpa de ellos, ¿verdad? Entonces tenía una actitud distinta, pero cuando ella crece, madura en su relación con su amado, ella tiene otra actitud, se preocupa por sus hermanos, entonces puede levantar intercesión, puede levantar oración por todos aquellos que se han alejado, que se han quedado tirados, que tal vez están desganados, y ora y se preocupa por ellos. Y si te das cuenta, fíjate que en ese versículo que leíste, el Señor también me lo había puesto en mi corazón, y es que en la figura que estamos viendo aquí es de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia aún estaba inmadura, y por eso el Señor no pudo casarse con ella, porque el Señor viene por una iglesia que maduró en lo espiritual, que creció, que buscó, que anheló. Entonces yo creo que tenemos que buscar con amor, con ansias al Señor para que podamos madurar poco a poco y el Señor venga por nosotros, porque sinceramente creo que una de las cosas que el Señor quiere para nuestra vida es que maduremos, ¿verdad? Que busquemos de Él, y quiere planes de bien para nosotros y no quiere planes de mal para nosotros. Amén. Algo bien importante que tocabas, Vero, era sobre que una actitud inmadura, una persona inmadura se va a preocupar solo por él mismo y no va a ver por las necesidades de nuestros demás hermanos. Y algo que nuestro profeta ha mencionado y dijo que Dios le había revelado que cuando empezó esto de la pandemia, él se dio cuenta de que cuán importante era la oración y que muchos tal vez orábamos solo por nuestras necesidades y no por los demás. En cambio, ahorita con esto de la pandemia, él dijo que todos empezamos a orar por los demás, ¿verdad? Amén. Amén. Algo importante es de que cuando uno llega a ser madura o maduro espiritualmente, deja de pensar en uno mismo y empieza a pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Uno empieza a pensar en los demás, a preocuparse, a bendecirlos, y creo que es algo muy importante eso de que cuando uno empieza a madurar, o la señal importante que vemos es de que la persona madura empieza no a ver por ella misma, por sus necesidades, sino empieza a velar por la de los demás.
Amén. Y creo que ahorita nosotros mismos también aquí en el set nos vamos revisando a ustedes. ¿Será que yo estoy orando? ¿Será que no? Tenemos hermanos, ¿verdad? Que han dejado de venir, amigos muy amados. Y así como tal vez alguien más en un día oró por nosotros cuando estábamos nosotros lejos del Señor, también nosotros ahora podamos levantar esos ruegos, ¿verdad? Delante del Señor, suplicar al Señor por la vida de nuestros amigos, que el Señor los guarde, que les dé tiempo, ¿verdad? Para que ellos puedan acercarse a los caminos del Señor. Yo creo que ese es un anhelo muy lindo que el Señor nos permite tener y como decías, Fernanda, ¿verdad? Que a través de nuestras coberturas nosotros vamos aprendiendo, ellos nos van guiando, nos van dando la plana y nos van diciendo, hermanos, tenemos que incrementar en orar. Ahora tenemos servicio de oración los días sábados. Es una bendición, hermanos, porque hemos hablado, yo les he comentado, a veces también no sabíamos qué tanto orar y ahora por quién más pido, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos va enseñando cuando nuestro apóstol también en línea nos podemos conectar en la semana, solo los días martes, ¿no? Y los fines de semana, no, pero ahí en la página del ministerio, ¿verdad? El Ministerio Ebenecer, se publica, ¿verdad? Se comparte el link de la oración a las 5 de la mañana, 5:30. Y ahí podemos nosotros ir ejercitándonos, hermanos, podemos ir adquiriendo esa prudencia, esa madurez, ¿verdad? Que todavía nos hace falta. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo está nuestra vida. ¿Será que hay impulsividad, como hablábamos al inicio? ¿Hay desobediencia? ¿Será que no hay rendición de nuestra voluntad o queremos hacer lo que nosotros queremos? O al contrario, ¿verdad? Si estamos nosotros ya creciendo en el Señor, pues que el Señor nos permita dar ese crecimiento. Ya casi estamos por ir compresionando. Chicos, no sé si quieren yendo a dar su aportación final, algún comentario, ¿verdad? Extra, porque ya estamos en el tiempo ya final. Fíjate que estaba viendo en Proverbios 1:22 que dice, ustedes jovencitos sin experiencia. Miramos que o sea, está hablando de alguien que no tiene experiencia, pero dice enamorados de su propia ignorancia. Miramos que la ignorancia también se puede traducir a la insolencia. Y dice, jovencitos malcriados que parecen muy contentos en su mala educación, seguirán siendo siempre así. Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento. Y creo que la Biblia nos menciona que el que odia, el que desecha el saber, ama la muerte. Y creo que yo no quiero amar la muerte, sino que quiero vivir para el Señor, para ir a casarme con Él y como novia. Pero también miramos que en este versículo traducido podemos ver 3 estadios que culminan en los 3 antilugares, que podemos ver la inmadurez, que vendría a ser la puerta para la insolencia. Entonces la insolencia abre la puerta para la necedad. Cuando abrimos la puerta de la necedad llegamos a un rechazo. Cuando llegamos a un rechazo también el Señor nos rechaza por ser inmaduros, porque pensamos que todo va a llegar bien por ser inmaduros, por ser insolentes, pero creo que podemos ver que después de la insolencia vendría la necedad. La necedad trae el rechazo y luego del rechazo nos rechazan porque nos aferramos a una inmadurez espiritual. Amén, que el Señor nos guarde, ¿verdad? De caer en esto. Nosotros queremos ser jóvenes, como decía Estuardito, que vivamos para el Señor. Amén, jóvenes, les damos las gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Los invitamos que cada sábado inicio de mes tenemos ya servicios presenciales de jóvenes, los invitamos, ha estado muy precioso y queremos hacerles la invitación y ponemos a los pies del Señor para ir despidiéndonos. El Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estar en tu casa. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas a los jóvenes de este tiempo, Señor, que tú hables a sus corazones como has hablado a los nuestros, que puedan ellos, Señor, anhelar, alcanzar esa madurez que tú tienes para nosotros, para ser esa novia que es arrebatada. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi